La más cordial bienvenida al seminario Repensando la Economía, la crítica post-keynesiana. Las dos sesiones pasadas habíamos analizado el anti-Blanchard y el Blanchard, y ahora el título de esta sesión es Estabilidad macroeconómica y sustentabilidad externa en el Perú. Una lectura de Zeprevich y Minsky. Para dar inicio a este seminario, entonces presentamos al profesor Samuel Bibi. El doctor Samuel es economista por la Universidad de Perugia, graduado en una maestría en Ciencias Económicas de la Universidad de Roma, de Italia, y una maestría de segundo nivel en Cooperación y Desarrollo de la Illes School for Advanced Studies, Italia. Obtuvo su doctorado europeo de la Universidad de Trento, Italia, y de la Universidad de Leeds, Reino Unido, donde fue investigador visitante. Actualmente, Samuel es profesor de macroeconomía en Northumbria University. Anteriormente ha sido profesor de economía en Goldsmiths University of London, en la Universidad de Piura y en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Por otro lado, tenemos a Sebastián y a Cantos, que es doctor en Economía por la Universidad de Sorbona, París, Francia, magíster en Economía por la Universidad de Ámsterdam, Holanda, y licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Dentro de sus temas de interés está macroeconomía, la modernización económica, los modelos históricos consistentes. Ha sido docente en la modernización económica de la Universidad de San Martín y profesor visitante en la FACEIS y UNMDP. Ha tenido algunos trabajos como Track Some Insights from an Empirical Stock Flow Consistent Model. Sin más que agregar, damos inicio al taller y nada más. Esperamos de que sea del programa. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Acá vinimos haciendo justamente varias charlas. Hoy, como dijo Gian, en la tercera de 4. Simplemente para quien no conoce, Thinking Economics y Reteaching Economics son dos organismos, digamos, paralelos. Y para darle un poco la dimensión de Thinking Economics en general a nivel mundial, cuál es el objetivo. Generalmente, adentro de muchas universidades se da simplemente una visión, que la visión generalmente mainstream o quizás un poco más neoliberal. Y sobre todo a partir de la crisis del 2007-2008, antes en Inglaterra, después se difundió mucho más en toda Europa y, como ven, un poco en todo el mundo. Varios estudiantes, justamente empezando desde abajo, empezaron a reclamar que lo que generalmente los profesores le enseñaban en las universidades no aplicaba en la explicación de la crisis. Y bueno, de ahí se difundió mucho el Thinking Economics, y estamos felices de recibir la invitación del Thinking Economics Perú, y poder brindar un poco una visión distinta, ¿no?, de lo que es la economía. Y bueno, sí, como digo, Gian, las primeras dos charlas fueron sobre la visión mainstream de Blanchard. La segunda, que fue el miércoles pasado, yo presenté el libro Anti-Blanchard, de quien yo soy coautor, junto con Emiliano Brancacho, y hoy esta es la charla, ¿no? La próxima charla, que será la última de este ciclo, justamente estará guiada y presentada por Sebastián, sobre la interacción entre los modelos de flujo y los input-output, los mismos productos. Bueno, hoy en realidad vamos a presentarle algo que tendría que ser de su interés, porque vamos justamente a analizar el estado de Perú.
Nos metimos al análisis de Perú por un interés conjunto, digamos, sobre América Latina y justamente por una visión o un análisis de Perú de los últimos 70 y justamente con más interés de los últimos 20 años de lo que ha venido pasando en Perú y cómo se ha leído, ¿no? De alguna forma su historia en los últimos 20 años. Entonces, un poco vamos a empezar para darle una introducción al tema, una situación así a nivel agregado de los últimos 70 años y más detenidamente de los últimos 20. Vamos a tocar algo de teoría económica, sobre todo en la escuela que viene de Friedrich y Minsky, y después en la segunda parte, digamos, de la presentación vamos a analizar algunos indicadores, algunos resultados y vamos a las conclusiones. Bueno, presentándole un poco la historia de Perú, seguramente ustedes saben probablemente más que nosotros, seguramente más que nosotros, así que en cualquier momento nos gustaría también recibir feedback, ¿no? Y retroalimentación sobre cualquier cosa les parezca que estamos equivocados o críticas, seguramente están bienvenidas. Por nuestra parte, analizando un poco la literatura y también los datos, vimos que en los últimos 20 años pudimos leer algunos datos así bien nítidos, bien limpios sobre Perú. El primero fue la persistente tasa de crecimiento del PIB a nivel de Perú, a nivel agregado, y también a nivel de PIB per cápita. Tuvimos una tasa de cambio bastante estable, por lo que se refiere a los últimos 20 años sobre todo. Y generalmente el éxito de esta buena política económica generalmente ha sido atribuido a las políticas neoliberales, sobre todo desde los años 90. Cuando hablamos de políticas neoliberales, hablamos más que todo de liberalización comercial, liberalización del mercado financiero, privatización, y leímos esto como que ha sido probablemente un factor determinante para la reprimarización de Perú, si no en tema de agrícola, más bien en el sector minero. Leímos un poco un empeoramiento de la distribución del ingreso, después vamos a ver algunos datos sobre la distribución de los salarios y de las ganancias. Y seguramente por los últimos 20 años, Perú ha sido caracterizado por un dominio de actividades primarias, más que todo basada en el extractivismo del sector minero, generalmente de bajo valor agregado. Entonces, lo que nosotros vamos a argumentar es que esto puede generar, generalmente ha contribuido a determinar déficits estructurales en la balanza comercial. Obviamente la idea es que para financiar la inversión para cambiar la estructura productiva de un país, que sea Perú, generalmente la literatura nos ha convencido que generalmente un país como Perú necesita fondos que vienen de los países desarrollados, que sean en términos de inversión extranjera directa o que sean en términos de préstamos. Pero lo que podemos leer, vamos a ver en un momento, la dirección de los flujos de financiamiento ha sido en realidad opuesta, es decir, muchas veces Perú no ha terminado obteniendo recursos, sino en realidad dando más de lo que recibía. Y esto generalmente se lee como un flujo inverso de los fondos, que ya era presente en varios países de América Latina ya en los años 60. Bueno, empezando un poco por la literatura de la instabilidad financiera,
de Minsky, y también gracias a las contribuciones de Domar. Kregel, que es un economista, digamos, bastante reconocido a nivel internacional, logró, digamos, analizar las dinámicas de los flujos de la balanza de pago y ver cómo esta estaban de alguna forma relacionada a una forma de desarrollo de un país. Entonces, un poco el objetivo de nuestro trabajo de investigación que estamos presentando es ver si la estabilidad macroeconómica de Perú de los últimos 20 años ha tenido algo atrás, es decir, si es ¿no? una estabilidad macroeconómica sólida o tiene atrás un proceso de alguna fragilidad financiera, y si esta es sostenible o insostenible. Y la motivación justamente viene por las potenciales críticas de Prebisch y sus seguidores sobre la reprimarización de los países, del riesgo de, de reprimarización de los países latinoamericanos. Y empezando un poco por la lectura, obviamente, de Perú desde los años 50, así muy rápidamente. Como todos sabemos, Perú ha sido caracterizado por muchas dificultades siempre, que sean golpes militares, que sea la época justamente de terrorismo de los años 80 y 90, que sea la crisis de hiperinflación y por último el food shock de los años 90, siempre tuvimos varias dificultades. Lo que pudimos un poco ver acá, no sé si logran ver la tabla, pero lo que estuvimos haciendo es un poco el análisis de la distribución del ingreso entre salarios y ganancia, y el análisis del PIB por cápita. Lo que podemos destacar es que, bueno, el PIB aumentó constantemente en los últimos, sobre todo en los últimos 30 años, pero el tema es que el PIB por persona, el PIB por cápita, no ha aumentado, o por lo menos no siempre. La cuota, la proporción de los salarios aumentó, si bien en los años 50, pero después vemos que disminuyó persistentemente. Y acá se ve en la gráfica de la derecha, la línea roja justamente es la porción de los salarios. Y como ven bien, desde los años 90, la porción que ha ido, que se han tomado, digamos, los trabajadores, ha sido bastante menor que la parte anterior, de los años anteriores. Mientras que la parte verde, la línea verde, que caracteriza las ganancias de las empresas y de los capitalistas, generalmente ha sido bastante más elevada que antes. Lo que pudimos ver fue justamente que esto empezó en los años 90 con el food shock, y también el último punto que hay que destacar es que ha sido bastante interesante el tema de exportaciones e importaciones, y en particular, y podemos ver que en los años 90 ha cambiado mucho el peso de las exportaciones, y obviamente las exportaciones a nivel minero, o sea, de la parte extractiva de Perú. Ahora, si vamos al análisis macroeconómico de la balanza de pago, lo que pudimos ver, simplemente analizando los datos, es que Perú ha sido caracterizado por un déficit ininterrumpido de la cuenta corriente. Mientras que este déficit ha sido financiado por la entrada de capital neta positiva. Como ven, en la cuenta corriente la línea azul, y está siempre por debajo del cero con respecto al volumen PIB. Mientras que la entrada de capital neta positiva es la línea roja, y como ven está bastante por debajo del cero. Ahora, ¿qué quiere decir la entrada neta de capital positiva? Que el dinero está entrando. Lo cual justamente puede ser un endeudamiento o inversión extranjera directa. Entonces, la única excepción de este déficit de cuenta corriente ha sido en 2004 o 2007, donde tuvimos un boom bastante importante de los commodities.
Si ven, la línea azul está en estos años, 2004-2007, está por encima del cero. Ahora, por lo que se refiere a la cuenta corriente, probablemente los puntos más interesantes que hay que destacar es que la balanza comercial, es decir, lo que Perú logró exportar en comparación con lo que sí importó, ha sido prácticamente constantemente positiva si eliminamos la crisis del 2007-2008. Acá pueden ver la línea azul del gráfico de abajo, que es constantemente arriba del cero. Por otro lado, tenemos que el saldo de la cuenta de ingresos ha sido constantemente en rojo, en negativo, que sea por el lado de la cuenta pública, que sea por el lado de la cuenta privada. Y esto sí nos llamó bastante la atención, ¿no? Y empezamos a investigar un poco más acá adentro. Como comentábamos antes, es cierto que Perú ha cambiado un poco la estructura productiva en el sentido de qué es lo que Perú está exportando o estuvo exportando en los últimos 70 años. Si vemos en esta gráfica, acá, en los años 50, la línea roja que representa los productos agrícolas era la más relevante. Hoy ya no. Hoy la parte más relevante, como todos sabemos, es justamente la minería, que llega a ser el 60% de las exportaciones. Esto probablemente ya lo saben, pero como que ver números, ver gráficas, creo que puede ser útil, ¿no? Para decir, bueno, que tanto cambió la estructura productiva del país y probablemente podemos coincidir con el hecho de que la connotación extractivista todavía está ahí. Antes exportábamos productos, o Perú exportaba productos agrícolas, hoy exporta justamente productos mineros. Yendo un poco al análisis de la cuenta financiera, en el sector público quizás no hay mucho miedo o muchas cosas que hay que subrayar, sino en la parte final del 2018-2021, cuando, si bien ve la línea roja está constantemente por debajo de cero. Ahora, esta línea roja representa el endeudamiento del sector público con el resto del mundo. Quiere decir que el sector público se está endeudando siempre y siempre más, hasta puntos del 10% del PIB. Pero aún más lo que nos llama la atención, nos llamó la atención es la gráfica de abajo, que no representa el sector público, sino bien el sector privado. Ahora, ahí probablemente es el análisis más interesante, ¿no? Y podemos destacar dos cosas más fuertes. Primero de todo, que la inversión extranjera directa ha sido, junto con los préstamos de largo plazo, en la parte más relevante. Estamos analizando la línea roja, que en muchos años ha tocado el 10%, y también los préstamos de largo plazo, que son la línea verde. Entonces, un poco, si juntamos toda la información que estuvimos presentando en estas últimas dos separadas, podemos decir que si bien Perú no logró, digamos, generar un monto de recursos a través de las exportaciones suficiente como que para cubrir la salida de meta de ingresos, es decir, los intereses que Perú tenía que pagar a multinacionales extranjeras o pago de intereses sobre la deuda externa, lo que sí permitió que Perú tuviera alta tasa de crecimiento, estamos hablando de un promedio de un 5% del PIB, fue de alguna forma una constante endeudamiento, o sea, una deuda bastante marcada en los últimos años. Y acá un poco la misma idea, la misma gráfica, podemos ver la relevancia de las inversiones extranjeras directas que tanto aumentaron. Si ven el espacio azul, esto fue del 2005 hasta el 2019. O sea, que subió bastante. Y otro punto acá para destacar es el monto de intereses que se pagaron para las empresas financieras y para las empresas no financieras.
el espacio verde y el espacio rojo, que aumentó a lo largo del tiempo. Ahora, justamente ahí surge la pregunta que queríamos un poco compartir con ustedes, es, bueno, tener un déficit de cuenta corriente, ¿es necesariamente un problema? Ya que vimos que Perú ha tenido un déficit en la cuenta corriente prácticamente constante si eliminamos 2003, 2005. Y acá, no sé, podríamos, como que queríamos saber un poco su opinión. ¿Es necesariamente un problema? Sabemos que no todos son economistas, pero quizás por sentido común, varios de ustedes igual tienen una opinión. Así que si tienen idea, después le podemos compartir nuestra visión. ¿Qué dicen? Por lo que han estudiado, por lo que le han comentado. Yo creo que realmente no es algo malo que un país endeude, porque en ciertos contextos puede generar mayor consumo, mayor resolución. Como hay teorías que las cuestiones generales que dicen que el Estado puede intervenir generando más deuda en momentos de beneficio. ¿Otras ideas? Bueno, ahí, no. Nosotros quizás empezamos un poco para el estudio de la literatura, ¿no? Y empezamos con Prebisch, que fue un economista muy relevante por toda América Latina, y Singer. Probablemente varios de ustedes han escuchado de la tesis Prebisch-Singer, o de la caída de los términos de intercambios. Y los dos economistas llegaron al mismo tiempo prácticamente a la misma conclusión. La idea era que por varios motivos la especialización de países periféricos, generalmente de América Latina, sobre el producto primario había llevado a la caída de los términos de intercambio a lo largo del tiempo, que sea por diferentes progresos técnicos de diferentes sectores, primario, industria, que sea por diferente necesidad de ingreso entre producto primario o manufactura, que sea por diferente poder de los sindicatos entre países desarrollados y países en desarrollo, en fin, por varias razones, los dos llegaron a la idea que la reprivatización de los países de la periferia había llevado a la caída de los términos de mercado. Entonces, obviamente, acá estamos en este marco, ¿no? Estamos viendo que Perú ha tenido y sigue teniendo una fuerte matiz en el tema del extractivismo, sobre todo minero. Ahora, la consecuencia un poco es que, según otros autores, llaman en Thirlwell, estudiaron cómo justamente esta caída de los términos de intercambio puede generar y generalmente lleva a poner límites al crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la caída de los términos de intercambio genera un déficit en la cuenta corriente, y un déficit constantemente en la cuenta corriente significan que tarde o temprano probablemente tendrá que haber una devaluación, y justamente esta devaluación conllevará a un paro de crecimiento económico. Entonces, un poco creo que el análisis iba por la respuesta que tú nos compartiste antes, que el déficit de cuenta corriente, nosotros pensamos que no necesariamente es un problema de por sí, pero depende para qué lo usamos, ¿no? Depende justamente si esto
está financiando un cambio en la estructura productiva, es decir, qué es lo que Perú está produciendo, qué es lo que Perú está exportando. Seguimos exportando productos primarios, que sean agrícolas o que sean minería, o estamos financiando un proceso de cambio en lo que podemos producir. Obviamente es un proceso que lleva tiempo, por eso hay que estudiarlo a lo largo del tiempo, pero sí digamos, tendría que haber un análisis de este tipo, ¿no? Acá un poco la otra pregunta era, si tenemos un déficit de cuenta corriente que está financiando el desarrollo, ¿qué es el desarrollo? ¿Qué significa? ¿Qué significa una política de desarrollo? Cuando pensamos al desarrollo, ¿qué es lo que pensarían ustedes si piensan a la palabra desarrollo del país? En términos, ¿desarrollo de qué? ¿Cómo lo medimos? ¿Ya? ¿Sí? ¿Otros puntos? Muy bien. ¿Qué más? La productividad, el mainstream está bien generalizado, ¿no? Que estamos igual a mayor productividad. Porque eso puede generar ser más competitivos, costar más. Ya, todo el paquete ya, o sea, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otras dimensiones? Es una pregunta abierta, ¿eh? No es que hay una solución o una respuesta correcta. ¿No? Una mejor distribución de la Perdón. Perdón. Desde el punto de vista de las de desarrollo, las políticas de desarrollo son esfuerzos en conjunto con la ciudadanía que apuntan a bienestar común, que implican también temas de estructura del Estado. Cambio de las instituciones. Sí. Sí, es como bueno, trabajo ciudadano, mantener todo como horizonte, y esto hace que obviamente el gobierno que estructuran toda la vida ciudadana del país tengan esta mirada también y por consecuencia la política de Gracias. Perdón. una mejor distribución de la riqueza. Una mejor distribución de la riqueza del país. ¿Otras ideas? Bueno, sí, creo que estamos de acuerdo con todos los puntos levantados, ¿no? Bueno, hay justamente el economista que le comentaba antes, Kregel, que analiza un poco la dinámica del desarrollo de un país y la analiza con la dinámica de la balanza de pago. Y probablemente podemos directamente ir al punto B, son análisis simétricas, ¿no? Así que si lo leen al revés, llegan a la misma conclusión opuesta. Pero probablemente el punto B va a ser más pertinente para los países de América Latina y probablemente para Perú también. Entonces, la idea de Kregel es un país generalmente en desarrollo puede lograr un desarrollo justamente financiándose por flujos financieros, es decir, entradas de capital desde afuera. Ahora, ¿por qué esto? Porque países generalmente que están restringidos por el poder producir capital, generalmente necesitan importar capital, ¿no? Capital desde afuera. Y obviamente tenemos que financiar la compra de estos capitales desde afuera. Es decir, si tenemos déficit comercial, importaciones mayores de las exportaciones, probablemente estamos importando
bienes de capitales, bienes de consumo, todos los bienes en realidad entran ahí, bienes y servicios. Esto genera una entrada en la cuenta financiera, es decir, capital que está entrando. Lo que sí analizó Kregel es que generalmente esta entrada de flujo de capital genera un flujo inverso en la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque si yo como país estoy pidiendo préstamos, justamente capital está entrando, bueno, parte de este préstamo tiene que ser pagado en términos de intereses. Como a nivel individual, cuando digamos pedimos un préstamo de 100, pero estamos pagando todos los meses una cuota, ¿no? O intereses. Entonces, el pedir prestado generalmente genera un flujo inverso en la cuenta corriente, que sea en términos de intereses o que sea en términos de ganancias que van hacia países, a otros países, típicamente países desarrollados, que sean Estados Unidos, que sea Europa. Entonces ahí lo que plantea Kregel es que hay dos soluciones a este análisis. La primera solución es si la entrada en la cuenta financiera se quedara constante, es decir, si seguimos obteniendo los mismos recursos en términos financieros, pero sí seguimos pagando más y más y más en términos de intereses hacia afuera, lo que nos queda para pagar el déficit comercial, por ejemplo, para comprar capital, se achica, porque tenemos menos disponibilidad de recursos. La otra opción, si queremos seguir pidiendo el mismo monto, por ejemplo, de bienes capitales, es justamente aumentar aún más la deuda. Y esto puede llevar, dice Kregel, a un excesivo endeudamiento y a una fragilidad financiera. Y ahí está un poco el análisis de Kregel entre el análisis macro, es decir, de un país, y el análisis microeconómico de la fragilidad financiera analizada por Minsky hace años. Bueno, digamos, simplemente para darle una idea rápida, digamos, de Minsky, lo que Minsky hace, o que hizo hace años, es analizar justamente el sendero entre el aumento del PIB de un país, el crecimiento de un país y la dinámica de crédito y de endeudamiento. Y justamente el análisis de Minsky es que cuando las cosas van bien, cuando está todo, el PIB está aumentando, hay crecimiento económico, generalmente las empresas miran al futuro bastante con ojos favorables, porque todo está yendo bien, entonces generalmente tratan de pedir más préstamos, y por otro lado los bancos otorgan más créditos porque están tranquilos que las cosas están bien. Entonces esto favorece un aumento del endeudamiento. Y hay un cambio, digamos, de posiciones que Minsky llama entre hedge, speculative y bonds. Es decir, en la posición hedge, los agentes individuales, lo que se encuentran en esta posición, tienen un monto de recursos que es suficiente para pagar los préstamos y los intereses. Entonces, ahí es la situación más segura. En la segunda situación, que es la situación especulativa, el monto de recursos que logran generar es capaz de pagar solo una parte, no totalmente el principal y los intereses. Entonces, esto requiere que los agentes individuales se endeuden más o tomen deuda, justamente. Y obviamente el manejo de la deuda significa que, bueno, hay riesgos cada vez que tomamos deuda. Y la situación Ponzi es la más delicada, digamos, la más práctica, porque lo que estamos generando como individuos o como, según los ojos de Kregel, a nivel macroeconómico, es generar un monto de recursos que no son capaces de cubrir ni el monto principal ni el pago de intereses. Es decir,
podemos seguir pagando nuestros creditores, solo si tomamos más y más y más deuda. Y obviamente esto conlleva a un momento que ahí, no sé si llegan a ver, es el Minsky Moment, donde se generó a lo largo del tiempo un monto tan elevado de deuda que si algo llegara a pasar, que sea un aumento repentino, digamos, de la tasa de interés por Estados Unidos para Europa o un shock, esto puede generar a que la empresa individual, que analizamos a nivel individual, o si vemos a nivel un poco más agregado, bueno, esto podría llevar a problemas. Ahora, justamente para limitar el riesgo de fragilidad financiera, generalmente se adoptaron un par de estrategias. La primera es a través de políticas restrictivas, es decir, no dejar que el PIB aumente excesivamente. ¿Por qué? Porque si aumenta el PIB de un país, generalmente esto conlleva a aumentar las importaciones y justamente contribuye a cuentas corrientes, a déficit de cuentas corrientes más elevados. En cambio, si tenemos un PIB más chico, la gente importa menos y cuentas corrientes, el déficit de cuentas corrientes es más bajo. Entonces, la primera política es generalmente una política contractiva, como que tratar que el PIB no aumente mucho, o inclusive reducirlo. La segunda política es una política de acumulación de reserva. ¿Por qué? Porque justamente a nivel internacional, si todos los países o todos los prestamistas ven que tenemos recursos, hay un colchón de reservas, podemos ganar más credibilidad a nivel internacional y podemos seguir obteniendo recursos desde afuera. Justamente el tema es que ambas políticas tienen un poco problemas. El primero, porque obviamente más directamente estamos recortando nuestro PIB y nuestra renta, sea a nivel agregado o sea por cápita. Y la segunda política es que la acumulación de reservas está utilizando posibilidades que podríamos utilizar por otros lados. Es decir, estamos acumulando reservas y recursos que habrían podido ser utilizados en otras cosas. Ok, bueno. Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen en una oración de lo que Samuel estaba comentando recién, podríamos decir que en Perú hay una situación de persistente endeudamiento externo. No lo digo yo, lo dicen los datos. ¿Bien? Ahora, la pregunta es, ¿esto es necesariamente un problema? Como decías tú, ¿cómo es tu nombre? Andrea. Andrea, como decía Andrea, no necesariamente esto es un problema, porque en tanto y en cuanto ese endeudamiento que estamos tomando es para poder modernizar nuestra economía, diversificar nuestra economía, eso lo que podría permitir es a futuro ampliar la base exportadora de Perú, no necesariamente depender de la minería, y poder generar divisas, dólares, a través de nuevas industrias que generen. Ese es el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, que durante muchas décadas tuvo endeudamiento, pero eso lo utilizaron para transformar su estructura productiva y de esa manera hoy se convirtieron en una potencia exportadora. Pensándolo en términos individuales, por ejemplo, yo no sé bien cómo funciona el sistema educativo en Perú, pero hay países como Chile o propio Estados Unidos en donde los estudiantes tienen que endeudarse para poder acceder a la educación universitaria, con la expectativa de que cuando sean profesionales van a poder pagar esa deuda. Entonces, en tanto y en cuanto puedan seguir siendo financiados por los bancos o quien sea que presta dinero para que puedan estudiar, ellos pueden seguir estudiando, formándose con la expectativa de recibirse y luego, una vez que ingresen al mercado de trabajo, poder pagar la deuda. Ahora, si en algún momento
quien los financia decidir interrumpir ese flujo de financiamiento, entonces el proceso de desarrollo de ese estudiante, de ese joven profesional, queda trunco y no puede nunca terminar de pagar su deuda. Eso es lo que pasaría con un país que está en proceso de desarrollo si en un momento llegamos a un punto, como decía Samuel, un punto donde el Minsky Moment, digamos, un punto en donde se interrumpe el flujo de financiamiento y el país nunca logra terminar de desarrollarse. Eso sería como la analogía más micro que podemos hacer para el problema que nos interesa estudiar, ¿no? Sobre si es o no un problema que Perú esté tomando deuda externa, ese es punto número 1, y punto número 2 es, aún suponiendo que no es un problema, porque el dinero que estamos tomando lo estamos usando bien, ¿genera esto una vulnerabilidad para Perú? Porque aún si estuviéramos usándolo bien, podría pasar que quienes están prestando en algún momento decían dejar de prestar. Entonces ahí el proceso queda trunco. Entonces, para poder analizar esta situación, lo que hicimos fue construir una serie de indicadores que lo que buscan es aproximarnos a un análisis respecto de cómo está cada sector económico en Perú respecto de su vulnerabilidad financiera externa en función de estos problemas que venimos hablando. Bueno, sí, va a ser poco práctico. Si querés ponerlo todo, no hace falta ir poniendo uno por uno. Lo que hicimos entonces fue construir dos indicadores en donde básicamente, si miramos en el numerador de cada indicador, lo que estamos tomando son las fuentes de ingreso de dólares o de divisas del sector. ¿Cómo generamos divisas? Con exportaciones netas, con intereses que cobramos del exterior. Quienes reciben intereses del exterior, probablemente ninguno de ustedes recibe intereses en dólares del exterior, pero hay sectores en la economía que sí reciben. Y remesas, ¿no? Si tenemos algún pariente en el exterior que trabaja en Estados Unidos, en España o donde fuera y nos envía dinero. Esas son las fuentes más importantes de ingreso de divisas o de generación de divisas de una economía típicamente latinoamericana. En el denominador de cada uno de estos indicadores lo que tenemos son las fuentes de salidas de dinero. Intereses pagados, ¿no? Por deuda externa, por ejemplo, o por utilidades remitidas por las empresas transnacionales que operan en el país. Y también en el segundo indicador, además lo que incluimos no solo flujos de dinero, sino también algunos stocks que también están involucrados en estas relaciones de deuda externa. Por ejemplo, si se fijan en el numerador del segundo indicador, el último término, tenemos las reservas o los activos externos, ¿no? El Banco Central tiene activos externos que permiten eventualmente usarse si el país necesita pagar, digamos, algún compromiso de deuda. En el denominador lo que incluimos son los compromisos de deuda de corto plazo, es decir, las necesidades que el país tiene de cancelar deuda contraída con el exterior. Estos indicadores los construimos para tres sectores de la economía, que es el sector privado no financiero, básicamente quienes producen, el sector financiero, los bancos, y el sector público, o sea, gobierno y bancos centrales. Si pasamos de placa, encontramos el resultado para el sector privado no financiero. Si se fijan, la línea negra punteada que está en el 1, lo que marca justamente es el punto en donde estos indicadores que estamos presentando tienen que el numerador es igual al denominador. Eso quiere decir que la fracción es 1. Esas situaciones, escenarios, son escenarios donde los ingresos de divisas del país son exactamente iguales a las salidas de divisas, con lo cual podríamos decir que el país está cubierto, genera exactamente lo que necesita gastar con respecto a su interacción con el resto del mundo. Por lo tanto, todo punto por encima del 1, de esa línea punteada, es una situación solvente del país, y todo punto por debajo es una situación de fragilidad. Entonces, para el sector privado no financiero, lo que vemos es que si tomamos desde el 2007 en adelante, la mayor parte del tiempo el sector privado no financiero está bien, está por encima de esa línea negra punteada, pero hay una línea roja
más clarita, que está al fondo, que la estamos midiendo en el eje derecho del gráfico, y que es una línea que lo que contempla es el mismo indicador, pero con las exportaciones, en lugar de ser medidas a precios corrientes, es decir, los precios que observamos en cada momento del tiempo, está medida a precios promedio histórico. ¿Para qué? Para contemplar la posibilidad de que los precios de exportación repentinamente caigan. Cosa que puede suceder en cualquier momento. Aquí, digamos, se exporta cobre, se exporta oro, en Chile lo mismo, en Argentina se exporta soja, en Colombia, Ecuador y Venezuela se exporta petróleo, es decir, commodities, cuyo precio se determina en los mercados internacionales. El país no define el precio de esos productos. Y esas cosas pueden caer, pueden subir o aumentar o bajar el precio de la noche a la mañana según los vaivenes de la economía mundial. Entonces siempre es útil tener como prueba ácida, ver cuál sería el valor de nuestras exportaciones si los precios revirtieran a su promedio histórico, tomando eso como el valor de equilibrio, si se me permite el término. Cuando hacemos este análisis, lo que se ve es que eso que lucía como algo solvente para el sector privado no financiero, en realidad no termina siendo tan solvente porque está por debajo de la línea celeste, que es la línea de seguridad, digamos el 1 en el eje derecho. Quiere decir que si en algún momento los precios de exportación revirtieran a su nivel histórico, el sector privado no financiero en Perú no parece estar en una situación de solvencia como sí se lo observa cuando los precios son analizados a su nivel actual. En el gráfico de la derecha hacemos exactamente el mismo análisis, pero en el indicador también incorporamos la inversión extranjera directa, porque la inversión extranjera directa implica salidas de divisas del país. Básicamente cuando la empresa decide remitir sus utilidades a sus casas matrices en Estados Unidos, en Europa, donde sea que tienen origen, ¿no? Los dueños de las empresas que operan, transnacionales que operan en el país. Y el diagnóstico es más o menos similar, es un poco peor, pero es más o menos similar. Con lo cual, volviendo a la pregunta sobre si es un problema el endeudamiento externo persistente de la economía peruana, cuando analizamos focalizadamente el sector privado no financiero en las empresas, vemos que, bueno, que sí, que puede ser un problema. Y que sobre todo si los precios de exportación fueran los precios promedio históricos, eso sí sería un problema importante a tener. Ahora, si pasamos de slide y vamos al análisis del sector gobierno, perdón, el sector financiero, que es lo que vemos en el gráfico de la izquierda, el sector privado financiero, es decir, los bancos, vemos en la línea, en Argentina decimos violeta, no sé cómo se dice aquí. Violeta también, porque sé que en México es distinto y con el tema de los colores y las frutas, las verduras, a veces usamos palabras diferentes. Pero bueno, violeta. Entonces, la línea violeta marca la evolución de este indicador para los bancos, teniendo en cuenta no solo los flujos, o sea, los intereses que se cobran y se pagan, sino los stocks, activos y pasivos. Y vemos que está bastante bien los bancos en Perú, están bastante solventes. Si no tuviéramos en cuenta los activos y los pasivos, es decir, la línea roja, los bancos estarían en una situación frágil, pero lo más correcto nos parece tomar en cuenta también los stocks, con lo cual los bancos parecen estar en una situación estable, no hay problema ahí, e incluso los organismos internacionales que han hecho auditorías han remarcado la solvencia del sector financiero Perú, con lo cual ahí no hay problema. Y en el gráfico de la derecha tenemos ya el sector público, gobierno más Banco Central, y más allá de los niveles, tanto la línea roja como la línea violeta están por encima, la mayor parte del tiempo, de la línea punteada que está en el 1, lo cual muestra que el sector público también está en una situación muy solvente, fundamentalmente explicado por la acumulación de reservas por parte del Banco Central, el Banco de la Reserva. Entonces, podemos también
más allá del análisis sectorial que nos muestra que el sector privado no financiero parece ser el que está en mayor complicación, podemos hacer la suma de los tres sectores como para ver la economía peruana en su conjunto. Y lo que vemos es que cuando tomamos a la economía peruana en su conjunto, la situación parece estar bastante bien. Porque ya sea el indicador que llamamos R1, que es solo los flujos, como el R2, que es flujos más stocks, o sea, intereses más activos y pasivos. Y ya sea incluso que los tomemos a precios corrientes, con las líneas más oscuras, o a precios promedio histórico, para hacer esta prueba ácida. En las líneas más claritas, siempre estamos por arriba del umbral de seguridad, siempre estamos por arriba del 1. Con lo cual, volviendo a la pregunta inicial, ¿es un problema el déficit de cuenta corriente en Perú? Bueno, pareciera ser que no, porque el persistente endeudamiento externo de la economía peruana ha sido acompañado por una política de acumulación de reservas por parte del Banco Central que le ha dado una robustez para hacer frente a sus obligaciones o compromisos externos. Con lo cual, eso es, digamos, una buena señal, un motivo para no preocuparse, como sí es un motivo de preocupación en el país en donde yo vivo, en donde hace 10 años hay una crisis de balance de pagos, porque los indicadores, si los calculáramos, para el caso de Argentina, estarían extremadamente por debajo del 1 y muy cerca del 0, ¿no? El resultado es una inflación del 100%. Si pasamos a la próxima slide, decimos. Pregunta número 1, dijimos, el endeudamiento externo resistente de Perú no parece ser un problema en términos de fragilidad externa. Ahora, volviendo a la pregunta, cuya respuesta Andrea decía, bueno, si estamos usando las divisas para poder expandir nuestra capacidad productiva, para aumentar nuestro consumo de bienes de capital que aumentan la productividad del país, entonces no hay motivos para preocuparse. Bien, ¿cómo analizamos esto? En estos gráficos, lo que nos propusimos hacer es analizar la trayectoria conjunta de estos indicadores de fragilidad financiera que construimos, lo cual medimos en el eje vertical, con el índice de complejidad económica de la economía peruana en este caso. El índice de complejidad económica básicamente lo que mide es qué tan diversificada está tu economía, qué tan único es lo que tú produces y por lo tanto qué tanta competitividad tienes a nivel internacional. Si tú produces lo mismo que produce todo el mundo, eres poco competitivo y es más vulnerable tu posición a nivel comercial. Ahora, si tú produces cosas que el mundo demanda y eres como el único que lo produce, bueno, entonces estás en una posición muy ventajosa. Por ejemplo, si tomamos el tema del litio, ¿no? Algo que hoy es importante. Países como Chile, Bolivia, que tienen reservas de litio muy importantes, bueno, han tenido esa ventaja natural y hoy, bueno, están bien posicionados a nivel internacional. O históricamente pensemos en Alemania, una potencia industrial que produce cosas que todos necesitamos para las cosas que usamos en el día a día, ni hablar Chile. Eso es lo que mide el indicador de complejidad económica. Mientras más a la derecha nos ubicamos en el indicador de complejidad económica, mayor la complejidad económica, por supuesto, mientras más a la izquierda, lo contrario. Bueno, si analizamos la situación de Perú, independientemente de si la línea está subiendo o bajando, vemos que siempre está muy cerca del extremo izquierdo, lo cual estamos hablando de una complejidad económica baja. Pero más allá del nivel, la pregunta interesante es, ok, sabemos que estamos tomando deuda, sabemos que el sector privado no financiero como está aumentando su fragilidad financiera porque está yendo hacia abajo en el eje vertical. Esto lo estamos analizando desde 2007 a 2019. Vemos que en 2007 el sector privado no financiero tenía una alta estabilidad financiera y conforme van pasando los años hasta llegar a 2019 va bajando. Esto es un poco el resultado que habíamos visto en los gráficos anteriores para el sector privado no financiero. Ahora bien, si la trayectoria en el eje horizontal fuera hacia la derecha, entonces uno podría decir, ok, estamos sacrificando estabilidad financiera en virtud de aumentar complejidad económica. Y un poco eso sucedió, si uno analiza, porque hay un movimiento
hacia la derecha. La pregunta es, bueno, ¿qué tan importante o marginal es ese movimiento? Bueno, eso no tenemos una respuesta. Obviamente que quisiéramos, mientras más a la derecha, mejor, pero tal vez este poquito que se movió hacia la derecha igual es significativo. Ahí probablemente ustedes sepan más que nosotros en qué consiste productivamente hablando ese movimiento. Lo que sí está claro es que para que podamos concluir que el proceso de endeudamiento que Perú está atravesando realmente pueda ser considerado virtuoso, si hiciéramos este mismo gráfico en 10, 15, 20 años, lo que tendríamos que estar observando es una situación en donde la línea azul que tenemos aquí empieza a moverse en esta dirección, ¿no? Hacia el noreste, hacia la región verde, en donde conforme va aumentando la complejidad económica, el país va ampliando su base exportadora y esas mayores exportaciones lo que le permiten es ir reduciendo su déficit de cuenta corriente y por lo tanto aumentando nuevamente su estabilidad financiera. Así que esa respuesta la vamos a poder responder cuando hagamos este mismo seminario en 10 años, en 15 años, y probablemente sean ustedes quienes estén aquí haciendo esta presentación. Entonces, para concluir, que exista un déficit de cuenta corriente no es necesariamente una señal para alarmarse, en tanto y en cuanto se cumplan dos condiciones. Por un lado, que exista una manera sostenible de financiar ese déficit. Volvamos al caso del estudiante que se endeuda para poder recibir su formación universitaria. ¿Es sostenible o no es sostenible eso? Bueno, en tanto y en cuanto el banco le crea y le quiera seguir financiando, bueno, perfecto. Ojalá llegue a graduarse para poder insertarse en el mercado de trabajo. En términos de un país sería, ¿es sostenible tu deuda en tanto y en cuanto estés atravesando un proceso de transformación de tu estructura productiva que en algún momento requiera que ya no necesites tomar deuda? Esa es la segunda condición, ¿no? Para que esto no sea, para que el déficit de cuenta corriente no sea considerado un problema. Que exista en curso un proceso de transformación estructural de la estructura productiva, perdón, la redundancia en el concepto de estructura, que reduce la futura dependencia de la economía de las exportaciones de materias primas. O sea, que no dependamos solo de lo que la naturaleza nos dio, porque además, dicho sea de paso, basar nuestra estructura productiva y exportadora en lo que la naturaleza nos dio muchas veces conlleva destruir la naturaleza y dañar a las poblaciones que viven de la naturaleza. Eso es un paréntesis que cada vez es más importante ser tenido en cuenta. Con respecto a la primera condición, pareciera ser que, como decíamos, no es tanto un problema, pero parece haber encontrado una manera relativamente sostenible de mantener estos déficits de cuenta corriente, es decir, de este aumento del endeudamiento. Con respecto a la segunda condición, es decir, si hay o no en curso un proceso de cambio estructural, no lo sabemos. Algunos indicadores parecieran indicar que sí, pero tampoco parece ser que Perú esté atravesando como un proceso de abandono de su dependencia de los recursos naturales para pasar a ser Corea del Sur o Silicon Valley. No es que sea fácil lograr eso, la pregunta es si por lo menos está en el horizonte, ¿no? del gobierno y de los actores de poder. Y la última cuestión, que es más una pregunta de índole más político, tiene que ver con si este persistente endeudamiento externo y déficit de cuenta corriente, que otra vez implica que todo el tiempo desde el exterior nos tiene que seguir financiando, seguir enviándonos dinero, como mostraba Samuel en las gráficas de la cuenta financiera, si eso no impone límites a la autonomía de la política económica y social del gobierno. Porque cuando Samuel les preguntaba qué es para ustedes desarrollo, ¿tu nombre? Fabricio decía aumento en la calidad de vida, más o menos. ¿Tu nombre?
Zelensky decía reducción de las brechas sociales. Andrea había dicho reducción o mejor distribución de la riqueza o del ingreso. Bueno, eso no sucede por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es con políticas deliberadas que un gobierno tiene que implementar para que suceda. O sea, una mejor redistribución de la riqueza básicamente es cobrar más impuestos a los que más ganan y distribuir eso a los que menos tienen. No es algo tan simple como eso y tan polémico, que da varios problemas ese tipo de políticas. Mejorar la calidad de vida de la población. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, mejor acceso al hábitat, a la educación, a la salud. Eso es más gasto por parte del Estado. Bueno, estamos dispuestos a que el Estado gaste más y tenga más déficit. O estamos dispuestos a subir los impuestos para que el Estado tenga más recursos para mejorar los niveles de vida de la población. Esas son discusiones que tiene que darse la sociedad, digamos. Ahora, la cuestión es que más allá de lo que una sociedad decida, por ejemplo, yo vengo de un país como Argentina, en donde la sociedad es bastante progresista y acepta que el Estado sea grande y brinde un montón de derechos, pero eso es déficit fiscal. ¿Y qué es lo que piensan quienes nos financian el déficit de cuenta corriente de que tengamos políticas progresivas o progresistas desde el punto de vista económico? ¿Nuestros financistas aceptan eso? ¿O hay un límite que los financistas ponen a la voluntad de un gobierno que busca ser más equitativo desde el punto de vista social? Pregunta abierta. No hay una respuesta, pero me parece que hay un punto importante. Si estamos hablando de desarrollo, no podemos, y definiendo el desarrollo como ustedes lo han definido, no podemos desconocer las limitaciones que implican ser un país que depende del financiamiento externo. Y esto no es un problema de Perú, esto es un problema de todos los países de América Latina, porque esto que estamos analizando para Perú, lo podríamos hacer para Chile, lo podríamos hacer para Colombia, lo podríamos hacer para varios países, y creo que podríamos concluir más o menos la situación, y tenemos la referencia tal vez de Argentina, como es el caso en donde ya se deterioró completamente estos indicadores y por lo tanto el mundo ya no le presta plata. Y como el mundo no le presta plata, bueno, llegamos al extremo de una inflación del 100%. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que para concluir es importante tener en cuenta cómo es importante vincular cuando pensamos en economía y sobre todo cuando estamos en un seminario de Rethinking Economics, donde estamos tratando de pensar la economía de una manera más holística y no solo como economía pura y dura, tener en cuenta el aspecto social, ¿no? Queremos mejorar las condiciones de vida, cómo eso se relaciona con la economía, y tener en cuenta las cuestiones de poder, porque en definitiva las decisiones de política económica tienen que ser habilitadas por quienes en última instancia financian esas políticas. Y ahí es donde me parece el poder se hace presente. Estas eran las reflexiones que teníamos para poder compartir con ustedes. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios, críticas o cualquier reflexión que suscite. Gracias por su atención. Bueno, pueden empezar preguntas y pueden hacer un poco para empezar, yo tenía una pregunta, ¿no? Por ejemplo, me pareció interesante el indicador de Kreger que han elaborado para el caso peruano.
noté que, bueno, al menos en los gráficos, solo alcanzamos el año 2018, bueno, es inevitable preguntarme cómo cambia, ¿no?, este indicador luego de la pandemia, ¿no? Que se han realizado diferentes crisis también acá financieras en el mundo y en América Latina. Y ese trade-off entre fragilidad y complejidad, ¿cómo se vería afectado? ¿Ustedes creen que seguiría esta tendencia que está mostrando? Quizás habría algún tipo de cambio, ¿no?, en ese sentido. Bueno, eso es algo que se me dio en la cabeza. Seguimos con una pregunta más. Mira, vamos comenzando con eso. Bueno, por mi lado creo que en momentos de crisis siempre vamos por lo seguro, ¿no? Es decir, si yo estoy acostumbrado por 10 años o 100 años a exportar productos agrícolas o productos mineros, seguramente de tomar riesgo, así de, ¿no?, digamos, espontáneamente. Entonces, creo que COVID no ha jugado un papel favorable para el cambio estructural de la estructura evolutiva de Perú. Todavía no lo pudimos ver, porque justamente nuestra análisis llegó hasta 2019. Pero bueno, seguramente sería algo muy interesante ver qué está pasando ahora, digamos, en 5 o 6 años, ver qué está el impacto del COVID en este proceso, tanto en la actividad financiera y sobre todo en el cambio de la estructura productiva. Ahí empiezo. Había mencionado acerca del tema de las inversiones y que el país está, bueno, ahorita, el tema de una economía, el modelo económico que tenemos, ahorita hay inversión directa dentro del Perú. Sin embargo, esa pregunta también se me hicieron el profesor y me pareció muy cuestionable. Tal vez podemos presentar acá, que es cómo podemos reducir la dependencia hacia la inversión extranjera y tratar de volvernos autónomos en ciertos puntos. Yo sé que tal vez la inversión siempre va a estar presente, sin embargo, ahorita todavía tenemos mucha dependencia de alguna solución o alguna idea que podría brindarse o tomarse de los países para poder aplicarla. Bueno, ¿se escucha que habla así o es necesario? Bien. Un país que, como tenemos en América Latina, digamos, no podemos producir todo lo que necesitamos, porque necesitamos un montón de cosas que vienen de afuera, sí o sí necesita financiamiento externo, sobre todo si ese financiamiento es para desarrollarnos, para complejizar nuestra estructura productiva. Básicamente, para financiarnos, desde el resto del mundo tenemos inversión extranjera directa, esa es una forma. La otra forma es que el gobierno emita deuda externa, o sea, que emita bonos, se los venda al exterior. Esto es algo que también hace, que sobre todo ha empezado a hacer más en el último tiempo. Y la otra opción es pedirle a los organismos multilaterales, bancos multilaterales, o sea, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, que nos presten dinero, porque esa es su función. O sea, fíjense, el Banco Interamericano de Desarrollo se llama de desarrollo. La función es prestarle plata a los países latinoamericanos para que ejecuten proyectos de desarrollo. ¿Cuál es la ventaja de cada, y los riesgos de cada una de estas formas de financiamiento?
La ventaja de la inversión extranjera directa, en teoría, es dinero que entra al país y que es de largo plazo. Es muy difícil que alguien pierde 2.000 millones de dólares en el país, en máquinas, en edificios, en lo que fuera, de la noche a la mañana se lo lleve. Es más estable como forma de financiación. El problema es que eso te genera un flujo de salida de dólares todos los años en forma de dividendos, o utilidades que la empresa genere que se los manda a sus dueños que viven en eso. Ese es el primer mecanismo de financiamiento. El segundo, que el gobierno emita deuda externa. Tiene el problema de que genera un flujo de salida de intereses todos los años y también tiene el problema de que a diferencia de la inversión extranjera directa, es más fácil de que salga. En algún momento el gobierno tiene que pagar la deuda y también puede pasar que quienes tienen esa deuda en algún momento digan, me quiero ir del país, no quiero tener más este papel que el gobierno. Y eso es mucho más rápido de hacer que si lo que tú quieres, en lugar de ser un papel, es una fábrica con maquinaria. Entonces el tercer mecanismo de financiamiento es pedirle al BID o al Banco Mundial. Eso también es deuda externa, pero la ventaja es que los intereses son mucho más bajos. O sea, el interés que tú le pagas al BID o al Banco Mundial por su préstamo es mucho más bajo que el interés que paga el gobierno por su deuda. Y en general, esos organismos suelen ser más contemplativos que un acreedor privado. El tipo que tiene un bono, y si tú como gobierno no le puedes pagar y quieres renegociar, es probable que el tipo diga, no me interesa tu situación, yo quiero que me devuelvas la plata. Mientras que el BID o el Banco Mundial son mucho más contemplativos porque un poco es el desarrollo. No te están prestando para ganar plata, sino que están prestando porque sus funciones. Así que esas son las formas. ¿Es necesario únicamente depender de la inversión extranjera directa? No, hay otras maneras. Lo que pasa es que, bueno, las inversiones extranjeras directas a veces son ineludibles si lo que tú necesitas es no solo el financiamiento, sino lo que se conoce como el know-how, es decir, el conocimiento de esa empresa respecto de cómo desarrollar la actividad. Yo le comentaba a Samuel ayer el caso de el shale gas, el gas no convencional en Argentina, que Argentina tuvo que permitir que una empresa estadounidense, Chevron, haga inversiones en Argentina. Más allá de que Argentina tiene una empresa estatal de hidrocarburos. Pero ¿qué pasa? No tenía el conocimiento de cómo explotar el gas no convencional. Entonces, tuvo que venir una empresa extranjera como para aportar eso. Entonces, no siempre es posible dejar de lado la inversión extranjera directa. Lo que sí yo creo es que un gobierno tiene que tratar de encontrar el mejor balance entre las distintas fuentes de financiamiento y, desde mi punto de vista, que esto ya tal vez es ideológico, por tanto no tienen por qué tomarlo, es reducir al mínimo la dependencia de inversiones extranjeras y tratar de utilizar al máximo posible el financiamiento de bancos multilaterales y cuando las condiciones de financiamiento para emitir deuda externa pública, esa tasa de interés baja, bueno, lo hago. Si esa tasa de interés muy alta, trato de no hacerlo. Eso sería un poco el panorama que se enfrenta un gobierno a la hora de definir cómo se financia externamente. Bueno, en principio agradecer por su tiempo, por estar aquí, por compartirnos sus ideas. Para nosotros creo que es muy valioso encontrar a personas que compartan ese tipo de ideas, sobre todo tratándose de una visión totalmente distinta a la ortodoxa, que generalmente, como ustedes mencionaron al inicio, es lo que generalmente nos ofrecen. Bueno, yo tengo ideas aquí a lanzar un poco en el aire. Digo pensando a lo largo de la presentación, y básicamente se reducen a dos preguntas, ¿no? Está un poco en
qué condiciones intentarían que la toma de deuda sea asignada correctamente. Desde aquí, me pregunto si la dependencia del financiamiento condicionaría eso. Entonces, eso, pensando en esto, yo suelo regresar siempre a pensarlo desde el marco económico, ¿no? Desde el neoliberalismo, ¿no? Entiendo el neoliberalismo no como esta lectura de libre mercado, sino más como este proyecto de clase, que, a ver, desde mi lectura, que busca defender a la clase capitalista de los posibles embates, de políticas keynesianas. Entonces, desde ahí, un poco también apelando a una lectura un poco más desde el viejo institucionalismo, ¿no? Y, por tanto, con la relevancia de las instituciones, por ejemplo, hay autores como Slobodian, por ejemplo, que sugieren que surgen con el tiempo se han ido creando instituciones, como podríamos sugerir, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, incluso a nuestra propia Constitución peruana, que buscan defender en el largo plazo a esta, entre comillas, esta clase capitalista de los posibles embates, ¿no? De este intento por arraigar lo económico con lo social, ¿no? Entonces, es como que entrar en un bucle constante y por tanto en una dependencia de largo plazo, que finalmente termina consolidándose en la idea de depender, ser exportadores de materias primas, y aspirar a en algún momento poder diversificarnos, ¿no? Pero siempre bajo esta, entre comillas, dependencia de estas instituciones, ¿no? Entonces, la figura de las instituciones a mí me resulta bien importante de estudiarla, ¿no? O sea, cuando yo pienso en desarrollo, antes pienso en las instituciones que me van a dar o me van a llevar a ese desarrollo. Entonces, un país como el mío, nuestro, creo que pensar en las instituciones es muy importante, ¿no? Porque, en fin, yo imagino que es una condena de América Latina, ¿no? La corrupción, el clientelismo, el corporativismo. Entonces, esto también es algo muy propio de una visión del sur global, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que he hablado de más y son ideas al aire, ¿no? Bueno, eso. Sí, gracias por la pregunta. Creo que empezaste quizás por el corazón de todo, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta del endeudamiento? Y ahí mi respuesta es, bueno, ¿qué es lo que define la forma correcta? ¿Cuál es el interés correcto? Estamos hablando de un interés del 2%, que es correcto, estamos hablando de un interés del 20%, que es correcto. ¿Qué significa correcto cuando estamos tomando deuda? No para financiar gastos innecesarios, sino para financiar el desarrollo de un país. Y ahí justamente, bueno, creo que lo correcto, lo incorrecto está un poco en función de la función también ética de cada uno. Inclusive hay religiones, ¿no? Que dicen que la tasa de interés es mala de por sí, que sea 20%, que sea 3%, que sea 10%, es mala. Entonces, sin ir a las religiones, creo que hay tema ético seguramente involucrado ahí, qué es lo correcto, y creo que estoy de acuerdo en el análisis de qué tipo de instituciones están financiando el desarrollo. Como decía Sebastián antes, está algo diferente que te preste plata, digamos, a alguien privadamente, a que te preste dinero a alguna institución que esté realmente interesada en tu desarrollo como individuo o como país. Bueno, con respecto a la cuestión, ahí Tomás, la mejor forma de endeudamiento, yo tal vez un análisis más financiero que la ética o la teología.
Yo creo, mientras mayor el plazo, mejor, y obviamente mientras menor la tasa de interés, mejor. Ahora, tal vez lo que se puede pensar es algún mecanismo en donde la tasa de interés la atamos a el rendimiento que tenga el proyecto que se está financiando. Cuando Argentina tuvo que renegociar su deuda, entró en default allá por el año 2001, lo que hizo en la renegociación con los acreedores fue decir, en vez de esta tasa de interés, vamos a hacer lo siguiente. La tasa de interés que yo voy a pagar es en función del crecimiento del PIB. Entonces, si yo crezco al 10%, la tasa de interés va a ser alta, porque yo tengo un alto crecimiento que me permite pagar esta tasa alta. Y si yo tengo un crecimiento bajo, la tasa es baja. Entonces, se calzó la tasa de interés con el rendimiento de la economía. Eso puede ser, me parece, un mecanismo interesante como para no hipotecar el perfil financiero de la economía o vincularlo a su capacidad de repago. Una idea suelta de qué puede ser una forma, cómo puede ser interesante en lugar. Y con respecto a la cuestión institucional, coincido que muchas instituciones internacionales condicionan. Creo que el Fondo Monetario Internacional es claramente la institución que mayor condicionamiento y mayor desastre ha generado en la región, históricamente a partir de sus programas de ajuste estructural, ¿no? Que de ajuste estructural no tienen absolutamente nada, se llaman así, pero en realidad lo que hacen es mantener la estructura tal como está, que no permiten más que hacer ajustes en la política macroeconómica. Ahora, es necesario un cambio institucional que genere otras reglas de juego en la cual las economías se puedan desenvolver. Y ahí, bueno, hay que pensar cuáles son esas nuevas instituciones más favorables al desarrollo de la región. Esto puede parecer un poco extremo, pero una idea interesante para mí es la integración monetaria latinoamericana o sudamericana, porque si estamos hablando de vulnerabilidad externa producida por la necesidad de contar con dólares para poder importar aquello que necesitamos para transformar nuestra estructura productiva, ¿por qué no ver si podemos sustituir parte de esos dólares que usamos para importar de nuestros vecinos regionales, pagando por esas importaciones en nuestras propias monedas, de manera tal de ahorrarnos dólares que al ahorrarnos los podemos estar disponibles para poder importar más de lo que necesitamos para desarrollarnos. No sé si tiene mucho sentido que Argentina le venda autopartes a Brasil y Brasil le venda autos a Argentina y paguen en dólares. ¿Por qué no pagan en reales y en pesos? ¿Por qué hubiera una moneda común, no única, común, sudamericana? ¿Por qué no hacen ese intercambio en esas monedas en vez de usar dólares? Eso es una institución que se podría generar, una moneda común sudamericana para fomentar el intercambio intrarregional y al mismo tiempo ahorrarnos divisas que hoy estamos usando para hacer comercio. Es un ejemplo, podría haber mucho más, pero hay que pensar eso, y eso ya es de una institución política. Eso tiene que ser un proyecto a nivel regional llevado adelante por los líderes de los distintos países. Hay que ver si hoy se dan las condiciones para eso. Yo creo que en algún momento se dieron, hace 10, 12 años, hoy no sé si se puede hablar de esa situación, pero si no se generan esas condiciones, para mí va a ser muy difícil, porque si no cada país busca su desarrollo de manera individual y aislada, y yo creo que así es mucho más difícil. A que si una región tiene 500 millones de personas, se une. Parece que puede haber una potencia económica en la geopolítica mundial, pero eso requiere de una articulación que hoy no se disfruta.
No sé si alguien más tiene una pregunta. Eh, si no hay más preguntas, queremos informarles que también el miércoles vamos a empezar a las 7. Vamos a seguir con el paper, que les planteamos. Entonces, nos pueden también, vamos a subir la grabación por las redes, entonces que pueden ahí encontrar el material. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Ya, pregunta. ¿Había hoy o no? Sí. No. Eh, sí, vamos a proceder a hacer el sorteo. ¿Han inscrito en su vida? Con esto damos fin a la grabación. Gracias.